Hemos invitado nosotros a la analista político Enrique Castillo, destacado periodista de larga data, que nos ayudó en varias oportunidades para interpretar qué es lo importante de la coyuntura que estamos viviendo. Hay naturalmente esta interpelación y eventualmente 4 o 5 más a ministros. Pero ¿qué más está pasando en nuestro país en la antevíspera del día en que oficialmente se entra en el periodo electoral, es decir, el próximo sábado 12 de abril, un año antes exactamente que el día previsto para la primera vuelta? Enrique Castillo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo? ¿Qué está haciendo el Congreso? ¿Cómo se están preparando cada uno de estos dos poderes para sobrellevar sus tentativas de fricción y acercarnos al periodo electoral de una manera beneficiosa para los que ahora tienen una popularidad sumamente limitada, ¿no? Bueno, lo que tenemos en realidad son efectivamente dos poderes del Estado, cada uno con su propia problemática y cada uno con los problemas que lleva a cuestas. Los problemas del Ejecutivo no son pocos. Los problemas del Ejecutivo tienen que ver desde la situación de la Presidenta de la República y esta lucha tan fuerte que tiene con un ex primer ministro como Alberto Otárola, por ejemplo, los problemas fiscales que tiene la Presidenta de la República, es decir, todo el entorno de la Presidenta, y a eso se le suma todos los problemas que carga el gabinete, desde los cuestionamientos a el manejo de crisis como la de la lucha contra la delincuencia, hasta los programas sociales y los riesgos en los que ponen a los estudiantes en este momento. Podemos pasar por todos los sectores y existe entonces un gobierno con una cantidad de problemas muy grandes, es decir, su propia mochila. Y al otro lado tenemos a un Congreso que tiene la peor popularidad de la historia. Ahora es terrible, es decir, ha superado en desaprobación a la Presidenta de la República, que ya es, bueno, el récord de récords, pero que además camina como si nada de esto existiera. Maneja sus propias agendas, ha decidido hacer cera y pabilo de lo que puede ser la gobernabilidad y la estabilidad que ellos mismos pregonan como defensa para quedarse hasta el 2026, o pregonaban como defensa para quedarse hasta el 2026, y están a través de los proyectos de ley haciendo y deshaciendo como ellos quieren. ¿Cuáles proyectos de ley son los que le inquietan más? Bueno, si empezamos a ver, Fernando, al grito de no a una nueva constituyente, se vino a continuación una cantidad enorme de cambios constitucionales, ¿no es cierto? Es decir, la Constitución se ha modificado muchísimas veces más de lo que hubiéramos pensado en una situación normal. Por otro lado, se dan una serie de normas que hemos visto que se han dado específicamente para beneficiar a ciertos sectores, para beneficiar a ciertos congresistas, para beneficiar a su lucha contra enemigos en varios sectores, y que se están dando además para una tarea populista que es realmente inigualable. Empecemos, por ejemplo, por la cantidad de votos que ellos suben y bajan para dar normas, para ratificar puestos, para eliminar personas, para destituir funcionarios. Ellos manejan la cantidad de votos o dan leyes para manejar los votos como ellos quieren. Ya no son 85, ya no son 86, ya no son 65, pueden ser 50. En algún momento vamos a hablar de 30 o de un tercio. Cambios en el reglamento, ¿no?, que ellos hacen específicamente para incorporar a los fiscales y a los jueces. Así es. Los funcionarios que pueden ser objeto de una medida. O para destituir, votos, o para destituir funcionarios también. ¿No es y esto cierto? lo votan muchísimos congresistas que tienen problemas con la fiscalía. Porque lo hacen específicamente con el fin de beneficiarse ellos para que se dilaten o simplemente desaparezcan las investigaciones. Si a eso le agregas las leyes populistas que se dan, esta ley, por ejemplo, del ciclo cero para ingresar a la universidad, o sea, es inadmisible en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, es una ley que muy probablemente pueda ser aprobada, porque hemos llegado a un punto en el cual el congresista legisla no solo de espaldas a la realidad, sino de espaldas a los cuestionamientos, de espaldas a las críticas, de espaldas a todo.
Pero teniendo cada uno su mochila y teniendo cada uno sus problemas, se unen en determinado momento con ciertos objetivos. Quedarse hasta el 2026 fue un objetivo de ambos y se está cumpliendo. Están llegando, ya la vacancia de la presidenta es cada vez más lejana, la posibilidad de una vacancia de la presidenta es cada vez más lejana. La posibilidad de hacer control político también es lejano. ¿Por qué tenemos tantas interpelaciones? Porque les preocupa la situación. Con haber interpelado al primer ministro, que se supone el coordinador de todos los sectores, era suficiente para tener explicaciones. Pero sin embargo, van a interpelar a ministros casi por los mismos temas que están interpelando al primer ministro. Y entonces se genera una situación en la cual ellos dicen, sí, estamos haciendo control político, vamos a llamar a los ministros, vamos a interpelarlos. Pero ahí queda, en un ritual en el cual hablan horas, nadie los ve ni los escucha, salvo nosotros que estamos interesados en el tema, suelta cada uno cifras de un lado y del otro para decir que están haciendo algo, y sin embargo, en la calle la situación es desesperada, y si no, veamos a los choferes de los buses interprovinciales. Se preparan es decir, por la huelga mañana en Lima, ¿no? Así es decir, rodar por Lima hoy en este momento para una unidad de transporte público es jugar a la ruleta rusa. Si le toca el balazo, le toca. Ir a un centro comercial también es igual de complicado. No sabes si van a asaltarte en un restaurante o en una tienda de venta de celulares a plena luz del día. Entonces, las cifras, este ritual al cual quieren acceder ellos para demostrar que están tomando distancia del gobierno y que ya están teniendo una situación de oposición, realmente conduce a poco. Porque yo le preguntaría a cualquier persona, ¿cree en las cifras que está dando el primer ministro? ¿Cree en las posiciones de los congresistas? No. Las cifras en las calles nos dicen otra cosa. Más de 600 muertos en lo que va del año, o cerca de 600 muertos en lo que va del año. Nadie niega, porque no se puede negar, que hay buenos policías, buenos generales seguramente, que están haciendo un esfuerzo. Pero no basta. Y no basta, ¿por qué? Porque no hay un decidido apoyo, no hay presupuesto, no hay asesoría especializada del extranjero o de aquí mismo. No hay un verdadero cuarto de guerra, Fernando. El cuarto de guerra es un chiste, es una broma, es la tribuna que la presidenta tiene para atacar a los gobiernos anteriores, para atacar a sus críticos, para atacar a sus enemigos, para advertir sobre diversas cosas. Pero no es una planificación concertada entre policía, fiscalía, poder judicial, por ejemplo. Que eso sería un cuarto de guerra, ¿no es cierto? Es decir, todas las instituciones que están vinculadas a la lucha contra la delincuencia, juntas coordinando, no metidas juntas para, digamos, perder su autonomía, sino para coordinar. Y eso no existe, porque desde ese cuarto de guerra la presidenta critica duro y golpea duro a la fiscalía, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo va a coordinar la lucha contra el crimen atacando a la fiscalía? Y a la inversa, ¿no es cierto? ¿Qué significa en este panorama un poco triste que nos has escrito el hecho que se haya reunido ayer, después de tiempo, el Acuerdo Nacional, es decir, la institución, el foro con más representatividad de sectores, puesto que está el gobierno con sus ministros, está el Congreso con sus representantes, hay las instituciones judiciales, salvo la Fiscalía, cuya jefa no asistió y no delegó a nadie, no sabemos por qué. Hay otras instituciones públicas, pero también hay los partidos representados en el Congreso, las iglesias, las universidades, los gremios empresariales y los sindicatos. Algo así no tenemos en ningún otro foro en el Perú. Ayer sesionó. ¿Qué significa para ti el Acuerdo Nacional? Aquí, a mí, cuando mencionas eso, me surge la frase de más vale tarde que nunca. Yo creo que el Acuerdo Social debió hacer esto desde hace mucho tiempo. Pero que lo haya hecho ahora es importante. Y es importante ¿por qué? Por lo que estábamos hablando. El enfrentar a un enemigo tan grande como es una delincuencia que se maneja a través de organizaciones criminales de manejo internacional requiere de un trabajo coordinado y de un trabajo que pudiera
abarcar a los grandes segmentos de la sociedad. El sector privado, por ejemplo, hoy día lo ha dicho el primer ministro, trabajan en patás, poniendo entre el sector privado y el sector público un centro policial, ¿no es cierto? Esto debería ser parte de una política y no solamente un esfuerzo que está orientado a atender un reclamo necesario de parte de una empresa. Pero eso no existe. No existe. Entonces, vamos desvistiendo santos para vestir otros. La posibilidad de discutir estos temas a nivel de un acuerdo nacional permitiría igualmente que esa iniciativa que permitió a algunos partidos políticos juntarse para tratar de establecer una estrategia de lucha contra la delincuencia también hace muy poco, son esfuerzos que se van haciendo justamente en la medida, o mejor dicho, con la intención de integrar inteligencias, de integrar esfuerzos, de sumar esfuerzos incluso económicos. Fernando, en un esfuerzo desesperado, cuando iban a vacar al ministro Santibáñez, a censurarlo, llamó de pronto a Palacio de Gobierno a los empresarios a mostrar que tenía decenas de millones en proyectos para inmediatamente ponerse a trabajar. Bueno, ¿qué fue de eso? Entonces, cuando tenemos fuegos artificiales, después de los grandes brillos termina todo en cenizas, ¿no es cierto? Sí, claro. En este caso, en cambio, si pudiéramos lograr un acuerdo institucional a través de un mecanismo que efectivamente no es constitucional, no tiene, digamos, todo el manejo que pudiera tener, bueno, el Consejo de Estado tampoco lo es, pero, digamos, una presencia de esa naturaleza, sin embargo, se convierte en un esfuerzo de la civilidad para poder llamar la atención de que es necesario el poder hacer un trabajo integrado y concertado. Y mientras tanto discurren procedimientos judiciales graves porque afectan a personalidades políticas, incluso presidentes, candidatos presidenciales. Y la semana tras siguiente tenemos una condena sobre Ollanta Humala y el proceso a Keiko Fujimori, que también data de muchos años, acaba de sufrir un nuevo traspiés importante con el apartamiento del fiscal José Domingo Pérez como medida cautelar durante 6 meses. A propósito, hay un comunicado publicado por la Federación Latinoamericana de Fiscales repudiando esta decisión que se ha tomado de apartar al fiscal que estaba en funciones, como se sabe, en el caso Cóctel desde hace varios años. ¿Cómo podemos interpretar esta judicialización que pende sobre varios actores decisivos en nuestro escenario político? Pero ahí, así como hablábamos hace un rato de los problemas internos que tiene el Congreso y tiene el Poder Ejecutivo, también tenemos que hablar de los problemas internos que tiene la Fiscalía. Esto no es gratuito ni de ahora. El problema en la Fiscalía tiene que ver con una politización al interior de la Fiscalía, pero también de una politización hacia afuera. Es decir, hemos sido testigos de una lucha interna, una lucha intestina muy grande a nivel de la Fiscalía, que tiene que ver con orientaciones de orden político más que ideológico, pero más su manejo político, y con cambios que, así como hemos tenido 6 presidentes en tan poco tiempo, ¿cuántos fiscales de la nación hemos tenido en tan poco tiempo? Y no son fiscales de la nación que se hayan elegido porque, entre comillas, merecían el puesto, sino porque había que tapar los huecos que dejaban justamente los ataques a determinados fiscales. Entonces, lo que hemos tenido son sucesiones obligadas y destituciones obligadas por manejos políticos internos o por también malos comportamientos de los fiscales. Entonces, que tenemos una fiscalía en crisis, la tenemos. Al comienzo, cuando recién entró esta nueva fiscal, muchas voces hablaban de que esta fiscal entraba para blindar a ciertos fiscales. Y sin embargo ahora está yendo contra ellos. ¿Cómo se entiende? Como José Domingo Pérez. ¿No es cierto? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo es que o las percepciones estaban mal planteadas o han habido cambios al interior que han determinado digamos, discrepancias o enfrentamientos a nivel interno, como los estamos viendo también a nivel del Poder Ejecutivo? Es decir,
un primer ministro como Otárola, por ejemplo, que acaba de salir no hace poco, pero que digamos era tan cercano a la presidenta, era como las muletas de la presidenta, ahora termina hablando, pero pestes, Sí. de sus ex compañeros Rara vez se ha visto, gabinete. ¿no? Dice que el ministro de Educación es un ágrafo que sí que no sabe escribir, que el ministro del Interior que teníamos era una pirañita, el señor Santibáñez, y que el ministro de Justicia actual, el primer ministro es un fantasma. Pero también ha atacado al ministro de Justicia. También ¿no atacado es al ministro cierto? de Justicia, pero no le ha puesto un apodo así cruel como estos. pero también ha hablado mal de él. Entonces, ¿cómo se explica que una persona que tenía toda la confianza de la presidenta, de pronto se convierte en el peor enemigo de la presidenta? Porque el mismo ex primer ministro Otárola, dice que fue a hablar con la presidenta y se encontró con que la presidenta ya tenía lavada la cabeza contra él. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Una entrevista concedida a Infobae Así ayer. es, Creo que así es la primera que concede. Es la primera que concede, después de varios... pero además en la cual habla de las interioridades de lo que ocurre ahí. Ahora, hay lazos muy fuertes que unen a ese ex primer ministro con la presidenta. Van a está tener... siendo arreglado y que hay funcionarios públicos que están así siendo es, y que no le utilizados. tiene miedo ni a la presidenta ni al servicio de inteligencia, ¿no es cierto? Porque que él los va a enfrentar. Pero primer hay ministro del cual dependía hasta marzo del año pasado, Lavín. así es. Pero hay lazos muy grandes que los van a unir en el futuro a los dos. Porque obviamente todo el tema, por ejemplo, de los medio centenar de muertes durante las protestas contra Dina Boluarte, unen en una causa judicial tanto a Otárola como a la presidenta. El tema de, por ejemplo, los días en los que se supone la presidenta dejó el gobierno para atender sus intervenciones quirúrgicas, estéticas, lo que sea. Eso también va a terminar siendo una investigación que los va a unir a los dos, porque a pesar de que el ex primer ministro Otárola fue el que fue al Congreso a decir que se había hecho la intervención, en algún momento defendió la presencia de la presidenta, su capacidad de gobierno y también la defensa de que ella firmó los decretos supremos. Lo que está en duda ahora, porque hay quienes han cuestionado la ¿cierto? autenticidad de la firma. Hay ¿no? testigos que están hablando sobre eso. Entonces, hay muchos temas que los unen, pero que a la vez parece que los están distanciando. Entonces, esta es una constante que vamos teniendo en las principales instituciones del Estado que justamente generan una desconfianza tal que se producen situaciones como la que vimos en una encuesta, donde el máximo o la institución que tiene la mayor aprobación la tiene con 1/3, 33%, que es la iglesia. Uno hubiera esperado que la iglesia tuviera mucho más, porque en la iglesia también se está produciendo un proceso de descomposición al interior. Entonces, el gran drama que vive el Perú tiene que ver con esta situación que vivimos en las calles todos los días, pero también viene de esa crisis institucional que tienen las instituciones que deberían velar por la seguridad y por el bienestar de la población. El Ejecutivo, el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial. De lo todos que ellos. usted escucha como un observador atento y acucioso que es, ¿ha escuchado alguna personalidad, algún movimiento que haya presentado un plan integral de seguridad que le parezca ser realista e innovador? No. La verdad que no, porque Ni generales de la policía retirados, No. ni especialistas civiles, No. ni partidos políticos. en realidad damos vuelta casi por las mismas recetas y casi por las mismas críticas. Todos condenan los estados de emergencia y todos están en desacuerdo con que la Fuerza Armada participe estoy hablando de los ex generales de la policía. Y los políticos, en cambio, sí están de acuerdo con que participe la Fuerza Armada, con que hayan medidas extremas que van desde la construcción justificada de penales grandes y de alta seguridad hasta la pena de muerte. Pero vamos dando vuelta en lo mismo. No tenemos en realidad un verdadero plan con una estrategia que yo no digo que sea novedosa, creativa, pero que por lo menos sea lógica, coherente y consecuente. Yo no encuentro. Insisto, hace poco se reunieron algunos partidos, ellos plantearon una estrategia que empieza por darle, digamos, un poder, un cuarto de guerra a justamente la policía con el Poder Judicial y la Fiscalía.
Que es importante. Pero cada uno tiene que mantener su autonomía. Lo que pasa es que tienen que saber coordinar. Y lo que veo sí es un contenido político muy fuerte sobre cualquier iniciativa que se presente. Y a la vez, críticas políticas, más que técnicas, que tienen que ver justamente con esta descomposición y polarización que vivimos todos los peruanos. Todos desconfiamos de todos y la iniciativa del otro me parece mala y la iniciativa mía le parece mala al otro. Y mientras tanto tenemos que hacer frente a un nuevo desafío que es la política comercial del Donald Trump. Hasta el momento creo que hemos sabido sortear el tema y estamos entre los países que quizás vayan a ser beneficiados con una reducción de la tasa de aranceles, no lo sabemos, pero se nota un cierto profesionalismo en el manejo de nuestra Cancillería, lo cual se puede hacer de muy pocos ministerios, quizás el de Economía también, ahora, y el de Transportes. Hay muchos otros ministros que parece que más hacen política que ocuparse de sus sectores. Pero es justamente eso te iba a decir. Digamos, lo que puedan hacer de bueno algunos ministros, terminan socavándolo otros ministros. Porque justamente la inestabilidad política que vivimos le genera muy poco favor a lo que podamos hacer, ¿no es cierto?, en algunos sectores. El tema, afortunadamente, de los aranceles con Estados Unidos es consecuencia también del buen manejo que se ha hecho a nivel de negociaciones comerciales internacionales desde hace muchos años, establecidas como política de Estado. Porque los TLC se convirtieron en una política de Estado, lo cual demuestra que cuando puedes hacer una política de Estado que puede ser respetada, que dure varios gobiernos, mejorada por los gobiernos y no simplemente desechada porque la hizo el otro, empiezas a tener estabilidad y solidez. Entonces, sí, vamos a tener un impacto, pero no va a ser el impacto que se genera en otros países, Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tienen un alineamiento político que los perjudica. O sea, esto es real. Estados Unidos y China estornudan o se pelean y nosotros sufrimos el resfrío. Los países que no tenemos que ver con esa lucha, porque en realidad esta es una lucha de poder y de manejo financiero internacional entre Estados Unidos y China. Nosotros lo estamos manejando bien, Perfil bajo, como se hacen los temas diplomáticos. Cuando no tiene el mismo peso, y cuando tienes el mismo peso para sí, enfrentarte directamente. Aquí toma decisiones unilaterales. ¿No es cierto? Ti, ¿no? Así es. Entonces, hay un buen manejo, pero que desgraciadamente, insisto, otros miembros del gabinete, otras instituciones no se dan cuenta que de alguna manera boicotean el trabajo bueno que se puede hacer en determinadas líneas. Y aquí también otras lecciones, ¿no es cierto? Hay quienes aplaudieron a rabiar a Trump. Ahora están más bien callados, ¿no? Claro, porque ya no es el liberal, entre comillas, ahora termina siendo lo que antes, exacto, lo que antes llamábamos en el Perú mercantilista, sí, ¿no es cierto? Proteccionista y autárquico. Entonces, es inútil frente a las guerras, cosa que había prometido él de resolver en 24 horas. Entonces, claro, es muy pronto para ver cuál es el juego político de Trump detrás de todo esta guerra de aranceles, pero digamos que de alguna manera le ha tirado un zamacón al mundo, que la incertidumbre ahora es internacional y está demostrada en las bolsas, en la subida del dólar, ¿no es cierto? Y en también el manejo empresarial, que ya no sabe hacia dónde dirigir sus capitales, porque obviamente todo el tema de los aranceles ni siquiera es que lo ha establecido Trump con una nitidez y una rigidez que uno puede prever lo que pueda pasar. Un día se levanta y dice 25%, al otro dice desde mañana. Después, no, 10 días más voy a dar. No, 30 días, ya no es 25, ahora te voy a poner 85. Entonces, estamos viviendo una incertidumbre y una inestabilidad a nivel internacional que, insisto, debería generarnos a nosotros la posibilidad de sentarnos a decir, a ver, veamos los casos con calma. O sea, la presidenta debería estar dedicada a ver estas cosas en su cuarto de guerra, pero, digamos, tratando de hacer lo que haría el acuerdo nacional. El problema es que cuando la presidenta ha buscado un acuerdo nacional, que lo ha buscado, un diálogo nacional,
Lo ha hecho en O ha función de su cedido propio... ante las demandas, ¿no? Porque pero, era pero, oficial de pero resistencia. lo ha intentado hacer en función de su propia estabilidad y no la estabilidad del país. Y por eso muchos partidos le dijeron que no. Porque en realidad lo que buscamos es la estabilidad del país. Prepararnos para que las elecciones sean útiles, a discutir ideas y no a intercambiar insultos, a presentar programas para que nuestro país recorra una senda hacia el desarrollo, hacia la paz, y no generar conflictos que se añaden a los... Y a que los partidos políticos entiendan que no necesitamos a Blancanieves y 40 enanos. Necesitamos sumar esfuerzos. 40 candidatos, así sean 20 candidatos, lo único que va a hacer es generar toda una cantidad enorme de dispersión. Vamos a tener un Congreso con una dispersión fatal. Si pasan la valla. Si pasan la valla, sí podría ser. Pero también podría ser que pasen la valla a las justas y lo que vamos a tener son grupúsculos. Entonces, necesitamos ver las cosas con mayor responsabilidad, cosa que lamentablemente hasta ahora no se ve, ¿no? Enrique Castillo, analista y periodista, muchas gracias por tu presencia acá y por tu mirada serena, por tu mirada fina de las cosas a las que hemos pasado revista, que tienen que ver, comenzando por la presentación que está haciendo el primer ministro a una interpelación en el Congreso por algunos de los proyectos del Congreso sobre universidades, con un ingreso garantizado sin mucha exigencia para nadie. Además, Fernando, perdóname, pero con una SUNEDU bien cuestionada, complaciente, que le abre las puertas a cualquier universidad. Y lo único positivo que hemos encontrado es que se ha llevado a cabo el acuerdo nacional y nos quedamos perplejos ambos respecto a las declaraciones que ha hecho el ex primer ministro Alberto Tarola sobre los ministros que están ahora en ejercicio. Muchas gracias, Enrique. A ti, que Fernando. pases una buena noche. Vamos a hacer una pausa.